RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar precisamente con el profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTED. Qué gusto saludarlo, profesor Lucio Castro, muy amable como siempre. Muy buenos días, gracias por la oportunidad y siempre el saludo a los maestros y auxiliares del país y a la opinión pública que tenga conocimiento que justamente el día de hoy, como tú decías, se inicia la huelga de hambre nacional, que tiene una plataforma que es absolutamente justa, legal y consideramos obligatoria de atender, y que es producto de la desatención, abandono del gobierno, que conociendo esta plataforma desde el inicio del gobierno, no la ha tocado, no ha buscado solucionarla, y esta última decisión de los trabajadores es justamente llevarla adelante. Nosotros exigimos el 6% del PBI para educación, que está contenido en la Constitución, que es un mandato y que el Congreso debe considerar justamente para enmendar la plana a un gobierno que, lejos de incrementar el presupuesto el año 2023, lo disminuye en relación al 2022. Con presupuesto, definitivamente los grandes problemas de la educación serían enfrentados. Y aquí tenemos temas claves: infraestructura, alimentación, equidad, herramientas tecnológicas, conectividad, laboratorios, capacitaciones, remuneraciones de los trabajadores. Y entonces acá hay un tema central que el Congreso debe atender y que el gobierno ha demostrado no le interesa. Un segundo tema tiene que ver con los auxiliares de educación. Estamos solicitando y exigiendo que se le incremente remuneraciones. Años que su situación se mantiene lo mismo, y lo cierto es que tienen una remuneración absolutamente miserable, situación que debe cambiar de manera urgente. El tema de los cesantes y jubilados, insensible el Estado con ellos, igualmente debe cambiar, debe mejorar. El trato a los promotores de Pronovidio, que tienen una propina y no tienen una remuneración mínima vital, que es lo que nosotros exigimos. El tratamiento a los docentes contratados, a todos los docentes que quieren nombramiento, cerca de 300.000 en el país. Nosotros exigimos que se nombren en las 87.000 plazas orgánicas que existen, que sea en estricto orden de mérito, todas las plazas se cubran y que sea un proceso sin corrupción, que no se repita lo sucedido el año pasado, en donde el mismo Ministerio de Educación, representantes congresistas del bloque magisterial, están involucrados en corrupción por haber filtrado y negociado la prueba. Eso no debe volver a repetirse, y en ese sentido exigimos pues la transparencia obligatoria. El tema de los docentes, que en el país somos los peor pagados de Latinoamérica y que requerimos nosotros de un aumento que ya no sea por tramo, sino un solo tramo, y que debe funcionar desde el primer día del mes de enero en que comience el ejercicio fiscal. Y además exigimos nosotros que un bono que se ha obtenido en la negociación colectiva de 950 soles, que el gobierno quiere entregar el próximo año, sea entregado este año, diciembre. Y eso sí es factible, y basta una decisión política y un artículo en la ley de presupuesto que así lo asegure, porque estamos ante una exigencia que ya tiene un presupuesto y que no va a generar ningún problema al erario público. Entonces, el conjunto de exigencias, estimado, son justos, son legales y consideramos necesarios de atender. Y los dirigentes del SUTED hoy, arriesgando la vida, la integridad y asegurando pues la atención justa para los trabajadores y mejoramiento de condiciones económicas, iniciamos esta huelga de hambre. Hoy en el diario oficial El Peruano, profesor Lucio Castro, se da a conocer un decreto supremo que fija la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial de la carrera pública magisterial. Esto se refiere a la ley 29.94.4, ¿no? Y se fija la remuneración mensual del profesor contratado en el marco de la ley 30.328, ¿no? Y dice que el monto de la asignación por jornada de trabajo adicional autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. ¿Cómo reciben ustedes esta decisión del
gobierno, este decreto supremo que fija la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial? Nosotros estábamos extrañados porque esta norma no se emitía. Hoy se emite y hoy con ese decreto supremo se concreta el aumento del segundo tramo del mes de noviembre. Justamente esa situación es lo que nosotros cuestionamos. Recuerda, José, que cuando Pedro Castillo era candidato decía al señor Vizcarra, ¿cómo es posible que se aumente por tramos a los maestros? Ese es un tratamiento neoliberal para el magisterio. Ese tratamiento neoliberal de aumento por tramos y de conservar en la situación de postergación a los maestros, él lo sigue teniendo. Ya ha quedado descubierto de que él sigue aplicando la misma forma, métodos, el modelo económico neoliberal, y eso es lo que nosotros cuestionamos. Ese aumento por tramos no lo queremos el próximo año y consideramos que la decisión, la voluntad política y la mirada de prioridad para la educación justamente va a asegurar que eso suceda. Otro tema que veo dentro de la plataforma de exigencias es el referido al nombramiento de docentes en 87.000 plazas orgánicas, previo examen transparente, y ustedes exigen que no exista clientelismo político. El año pasado, José, la prueba se filtró. ¿Dónde se filtró? San Martín, Chimbote, Ancash, en lugares en Puno, en lugares en donde lo que buscaba el Ministerio de Educación, lo que buscaban los congresistas involucrados en estos delitos de filtración y venta de la prueba, era el clientelismo político. Y les ganó la angurria económica y la prueba se multiplicó, se negoció. Eso no queremos que suceda. Entonces tienen que tomarse las prevenciones, los cuidados obligatorios suficientes para impedir que eso se repita este año. Y nosotros como SUTEP exigimos que eso no suceda nuevamente. Por eso es que decimos sin clientelismo político, con absoluta transparencia, con veedores del sindicato, con veedores de organizaciones que garanticen la transparencia, caso Ministerio Público, caso Defensoría del Pueblo, porque no puede postergarse por un año más el nombramiento. El 2020 fue por la situación de la pandemia, el 2021 por corrupción, y este año debe darse con la mayor transparencia y asegurar que la expectativa de cerca de 300.000 trabajadores no se perturbe. Profesor, aprovecho la oportunidad para preguntarle sobre otro tema que también es de suma importancia. Queremos que nos confirme. El Poder Judicial habría concedido una medida cautelar a favor de la derrama magisterial, ¿no? Con lo cual quedaría suspendida cualquier modificación en los estatutos de la misma, como lo dispuso un decreto supremo que el Ejecutivo impulsó para su intervención, ¿no? ¿Qué opina respecto sobre esta decisión? Mira, ha ocurrido lo previsible, José. Nosotros, como usted lo dijimos, el gobierno está haciendo uso y abuso de la normatividad, está violentando la Constitución, está violentando la ley, todo con el ánimo perverso de capturar la entidad previsional de los maestros y cumplir con los objetivos perversos que ha tenido desde antes Sendero Luminoso, sus organismos generados, y también el sindicato gobernista actual. Y lo negativo es que este ministro de Educación ha permitido todo ello. Se ha subordinado absolutamente a la agenda que le ha planteado el sindicato del gobierno. Se ha despreocupado de los temas centrales de educación. Y su objetivo, su tema central y preocupación ministerial ha sido cómo capturar derrama magisterial. Nosotros, frente a ese acto, dijimos, vamos a desarrollar una batalla de esclarecimiento. Primero ante el Congreso, donde las cosas no salieron bien porque ahí se impuso también la prebenda, el negociado, los niños y el apoyo del congresista rescatables a quienes valoramos no fue suficiente. Y luego también otra área que desarrollamos fue el tema judicial. Se presentaron acciones de amparo que han sido admitidas y luego se han presentado medidas cautelares. Y hoy, el día de ayer, un juez de Lima ha declarado fundada la medida cautelar. Consideramos que otras medidas igualmente van a salir y lo cierto es que
hemos vuelto a aguas tranquilas en donde el imperio de la ley se impone. Y el ministro de Educación, simplemente por ese acto irregular y por el abandono que ha desarrollado frente a los temas centrales de educación, si tiene ética, debe renunciar. Si no, debe ser destituido, porque lo único que ha hecho el señor es ser un ayayero y sobón del presidente de la República para mantenerse en el cargo. Ahora, de acuerdo a cómo se comporta el gobierno, todo parece indicar que el Ministerio de Educación podría apelar esta decisión. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que van a tomar, no? Entiendo. Es también lo más probable, José, que el Ministerio de Educación apele esta decisión del juez, y nosotros estamos tranquilos porque consideramos que la ley, la Constitución debe imponerse y que el Poder Judicial debe cumplir con su naturaleza, administrar justicia, teniendo como armas la Constitución y la ley, y esto debe ratificarse. Eso es lo que debe suceder. Y repito, esa situación va a significar que de parte del presidente de la República y de parte del ministro de Educación han habido también actos inconstitucionales, han infringido la Constitución, han cometido irregularidades, y el ministro de Educación, por lo nada que ha hecho en educación, por el abandono que tiene nuestro sector, debería renunciar. Profesor, queremos que nos amplíe un poco respecto al tema con el que comenzamos esta conversación. Hoy, dirigentes del SUTET, ¿no?, de distintos puntos del país se están convocando en Lima, inician una huelga de hambre. ¿Se tiene una estimación cuántos profesores inician esta huelga nacional de hambre? Mira, nosotros tenemos una lista de 70 profesores que inicialmente se han anotado. Hoy vamos a hacer públicamente un triaje de los compañeros con el equipo médico que nos está apoyando para determinar quiénes ingresan y comenzar la huelga de hambre, estimado José. Entonces, vamos a ver, estamos convocando a una conferencia de prensa a las 3 de la tarde en nuestro local sindical y de manera pública iniciar nuestra huelga de hambre, y yo aprovecho esta oportunidad para hacer un llamamiento a los maestros, a los auxiliares, a la opinión pública, padres de familia, alumnos, a acompañar a sus maestros en esta medida de lucha a la que nos obliga el gobierno, porque siempre la vibra positiva, el respaldo, el apoyo, asegura pues atención, asegura también que la convicción se afirme mucho más. Entonces estamos convocados para los distintos eventos que también en el país se van a desarrollar, llámese movilizaciones, mítines, plantones, vigilias y demás que acuerden los dirigentes del país para acompañar esta medida de lucha. Y al Congreso de la República le decimos que hoy esta plataforma es solucionada solo por ellos. El Poder Ejecutivo perdió la oportunidad de tratar los temas de educación. La Constitución dice que hasta el 30 de noviembre se aprueba el presupuesto de la República y eso lo hace el Congreso. Y los pedidos que estamos haciendo al Congreso están subordinados absolutamente a la Constitución. 6% del PBI, incremento de remuneraciones para los auxiliares de educación, ese adelanto del bono, no para el próximo año, sino para diciembre de este año. Hay presupuesto, solamente falta la decisión política. El tema de los cesantes y jubilados, el tema de las promotores Pronoí, etcétera, son temas que están estrictamente hoy bajo la tutela y decisión del Congreso de la República. Esperamos la atención, esperamos que el Congreso actúe de cara a los maestros y se reivindique también con los trabajadores en bien de la plana al Poder Ejecutivo. Muy bien, profesor Lucio Castro, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre, muy amable. A usted, José, un abrazo fuerte, gracias. Abrazos. Conversamos con el profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTET. Que comunica y une al Perú.